Parecería que nuestros políticos están excesivamente obsesionados con decir, ya hicimos la reforma estructural, y es de gran calado, y va a cambiar las cosas. Sin embargo, si hoy me acompañan en este programa, veremos cómo de repente sus reformas estructurales se les quedan verdaderamente cortas. A la Comisión Federal de Competencia Económica, ahora que se hizo esta nueva alineación, que se cambió a todos los comisionados y que además se le quitó la parte de telecomunicaciones, se le dio una encomienda constitucional específica. De entrada, ya era un exceso decir que algo tenía que estar en la Constitución. Le pidieron un estudio de la competencia en el sistema financiero. Y usted se preguntará, ¿por qué no lo han hecho? ¿Por qué no van a la mitad? Porque la Constitución establece que tienen 180 días para hacerlo y ellos por lo menos tienen 45, 46 días trabajando. Pues no han hecho el estudio porque ahora resulta que se tienen que esperar a que algún día, en el futuro lejano, salga la reforma financiera, esa que ya fue aprobada por los diputados, y a pesar de ahí comenzar a contar el tiempo. Es decir, se hace la reforma a las telecomunicaciones y se le da estas nuevas facultades a la Comisión de Competencia y no trabaja, simple y sencillamente no se mueve. El plazo para que la Comisión Federal de Competencia Económica inicie el estudio sobre la competencia en el sector financiero iniciará a contar 180 días después de que sea aprobada la reforma financiera que actualmente se discute en el Senado de la República. En los cambios que se hicieron a la estructura de la CFCE como parte de la llamada reforma a las telecomunicaciones, se estableció la obligación constitucional de que se hiciera un estudio de la competencia en el sector financiero. Ante la falta de un reglamento operativo de esta comisión, los comisionados no tienen claro si serán solo ellos los encargados de realizar este estudio o lo harán con los reguladores del sector bancario. Por lo pronto adelantan que han tenido reuniones informales con Banco de México, la Secretaría de Hacienda, así como las Comisiones Nacionales Bancarias y de Seguros y Finanzas para establecer parámetros a través de los cuales cumplir la encomienda marcada en la Constitución.